Adelante, tutor, podemos iniciar. Gracias, adiós. Hola, buenas tardes a todos y calurosas, porque aquí estamos teniendo muchísimo calor. Buenos días a muchos de vosotros también. Vamos a empezar de lleno en esta apasionante Open Class. Aparte apasionante, es muy importante para ganar en bienestar, en salud mental y sobre todo para entender las raíces de las emociones. Hoy en día se habla mucho de las emociones por una parte espiritual, pero como todo, vamos a ver la raíz de las cosas, el comienzo, cómo se forman las emociones desde la parte neurocientífica. En dos bloques va a ser esta Open Class. La primera, vamos a ver la raíz biológica, neurobiológica de las emociones, y la segunda parte, las intervenciones, cómo podemos mejorar, reconocer esas emociones. Bien, sabemos que las emociones vienen dadas para una mejor adaptación al entorno, de cómo, en caso necesario, de un ataque, como se hacía en la época de los neandertales, o bien para prepararse o bien para huir. Y ahí es donde entra el apasionante mundo de las emociones que hoy vamos a ver desde la raíz neurobiológica de las emociones de la neurociencia. Si tenéis alguna duda o si queréis indagar más con respecto a la neurociencia, podéis encontrar un montón de conferencias que hablan de la neurociencia para muchísimas partes, como pueden ser la educación, la parte profesional, la parte personal, y cómo entender el rol que tiene sobre nuestras conductas el sistema nervioso. Pues, bienvenidos a todos y empezamos. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es unas ciencias puestas a disposición para entender el funcionamiento, la estructura del cerebro y del sistema nervioso. Aquí tenéis el padre de la neurociencia contemporáneo, el doctor Santiago Ramón y Cajal, que en 1908 tuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología con el descubrimiento del sistema nervioso, de la estructura. Veremos a lo largo y ancho de esta conferencia el rol indisociable que tiene el sistema nervioso sobre nuestras conductas. Cuando se habla de una serie de ciencias, estamos hablando de, por ejemplo, de ciencias humanas, que puede ser la filosofía, la educación, la estética, la geografía, la historia, la psicología, la antropología, jurídica. Luego están las ciencias naturales, que es la biología, la química, la geología, la astronomía. Luego están las ciencias sociales, que es el derecho, economía, sociología, las ciencias formales, la lógica, matemáticas, estadísticas, teoría de sistemas, y todas esas ciencias están puestas a disposición para entender el sistema nervioso y cómo afectan al sistema nervioso. Como os he puesto aquí a la derecha abajo, el sistema nervioso, lo que nos conlleva a padecer las emociones y luego las conductas. Y como os podéis imaginar, todo tiene un comienzo. Y ese comienzo, aparte de que proviene desde la época de los neandertales, vamos a ir a recién, que es, por ejemplo, el papá, las conductas, los hábitos, los vicios, el estrés, los consumos de ciertas drogas. Bien, eso se va a reflejar en la del esperma. Y de lo mismo de la mamá. Las conductas, los hábitos, el estrés, la ansiedad, la depresión, se va a ir reflejando en lo que es el ovario, el óvulo. Cuando se juntan en la fecundación es cuando aparece el cigoto, ¿bien? Que eso es lo que da lugar al futuro feto, con los acontecimientos previos de los que vimos tanto del papá como de la mamá. El científico François Jacob, también
premio Nobel, habla de dos memorias, ya veréis que tiene un sentido a la hora de las emociones. Hay dos tipos de memoria, la memoria genética. Esta memoria, estamos hablando de la impronta, del código ADN, que es el mismo que se ha ido traspasando de generación a generación desde la época neandertales a lo que somos hoy. Es decir, hoy tenemos la misma impronta, el mismo código genético de los neandertales. Y eso hoy en día no se puede modificar, no se puede alterar esa impronta. Luego lo iremos viendo, lo que sí puede haber o hay metilaciones, hay modificaciones en lo que es los genes, no en la estructura. Y luego la segunda es la memoria nerviosa, es la memoria del sistema nervioso, aunque uno haya heredado una cierta impronta genética, la conducta es la que se puede modificar, la que se puede resetear, aunque nos haya venido heredado una cierta conducta, eso se puede ir modificando, lo iremos viendo por los estímulos, por lo que es el entorno. ¿Bien? Eso ahí es donde empieza todo lo que nos va a conllevar al desarrollo, al neurodesarrollo del sistema nervioso y a padecer las conductas y con ellos los pensamientos, las emociones y los sentimientos. Bien. Hay que tener en cuenta que la conducta viene regida sí o sí, uno, por lo que vimos, los genes, y dos, por el entorno. Como vimos, los genes es lo que nos ha tocado por herencia genética, que es indisociable, que no se puede cambiar, y dos, por el entorno de todo lo que nos rodea. Y esa conducta viene reflejada directamente, plasmada en el sistema nervioso. Bien, todo empieza, como podéis ver arriba a la izquierda, cuando el feto empieza a desarrollar. El feto tiene un desarrollo, bien, únicamente del entorno a través de la placenta. Como vimos, el entorno afecta a la mamá y por ende al feto. Pero directamente el feto no está dispuesto, no está predispuesto, no está en contacto directo con el entorno, ya que el filtro es a través de la placenta. Es decir, que todo lo que le sucede a mamá, lo que come, si fuma, si bebe, si tiene ansiedad, si tiene estrés, todo eso lo va a ir mamando el feto a través de la placenta y con ello se va a ir desarrollando el sistema nervioso. Hasta que ya el feto sale del vientre de la mamá. Ahí es cuando ese bebé está expuesto directamente a los estímulos, al entorno. De hecho, toda la predisposición, todo lo que hay alrededor, afecta directamente a nuestra conducta y afecta directamente a nuestro devenir. ¿Por qué? Porque tiene un efecto directo sobre nuestras células. Ya estamos hablando de un tema de neurobiología, estamos hablando de un tema anatómico, atómico, ¿bien? A la cual tiene una repercusión directa de las cuales pueden alteraciones, modificaciones, metilaciones de ciertos genes. ¿Bien? De lo mismo, cuando se va desarrollando al paso del neurodesarrollo, que es un mecanismo, un proceso neurofisiológico que dura durante toda la vida y que tiene un impacto directo a través de los estímulos y de lo que es el entorno. Es decir, a cada cambio, a cada exposición, a cada estímulo, a cada experiencia, a cada vivencia que vamos a ir teniendo a lo largo de los años, eso se va a ir reflejando directamente en el sistema nervioso y cambiando el tejido neuronal y con ella las autopistas, perdón, las autopistas neuronales. Bien, a cada vez que hay un nuevo aprendizaje, cada vez que se vive una nueva experiencia, cada vez que se viven vivencias, eso se va a ir
plasmando directamente el sistema nervioso y hay que entender que es algo vivo, ¿bien? Que se va adaptando, que se va moldeando a lo que es el entorno. Y ese es un proceso del neurodesarrollo que es una etapa que dura toda la vida, desde que se hasta el final de nuestros días. El sistema nervioso se va modificando, se va ampliando, va creando nuevas conexiones, se va modificando. Y todo eso, ya veréis, tiene un impacto directo sobre nuestra conducta. Recordaros, la conducta viene regida sí o sí por la genética y dos, por el entorno. Aunque hay que tener claro que esa genética tiene un pequeño porcentaje. ¿Ven? No sé si es del 10%, el 90% restante es todo lo que nos rodea, que va haciendo, aprisionando, entre comillas, lo que es el neurodesarrollo. Ello, la conducta. Es una disposición, por una parte genética, que es un porcentaje mínimo, y todo lo demás es todo lo que nos rodea. ¿Cómo se va desarrollando las conductas? Pues hay que tener en cuenta de que todo lo que es el entorno tiene un impacto directo sobre, a través de los estilos, tanto de los 5 sentidos, tanto como puede ser el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído. Y un ejemplo, la vista, cuando vemos, por ejemplo, un suceso, por ejemplo, lo que es, vemos una araña, vemos el araña, esa información se va a transducir, se va a transformar, o bien por una corriente eléctrica o una corriente química. Y esa información va a ir directamente desde que se ve, que se percibe, que capta esa información visual, es transducida, como vimos, por el receptor, en este caso en visual, ¿bien? Y directamente al sistema nervioso central, que es al cerebro y a la médula espinal a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Esa es la raíz biológica de las emociones. Por eso que es muy difícil poder gestionar sin entender ese proceso de mucha velocidad a la hora de transducir, de transformar esa información visual bien en electricidad o bien en química. Hay que entender que hay dos tipos, bueno, hay varios tipos, pero en este caso son dos tipos de sinapsis, ¿bien? De neurona, una que es la química, ¿bien? Y luego la otra es eléctrica. La eléctrica va por iones y la química va por neurotransmisores, ¿bien? Es decir, esa información va directamente al sistema nervioso y luego a través del sistema nervioso periférico va a ir al resto, al ancho y largo del resto del sistema nervioso que, como podéis entender, va a todo el cuerpo. ¿Cómo funcionan o cómo se van estableciendo unas conductas? Bien, volvemos a esa famosa araña. Cuando veis una araña, esa información, bien, lo que se va a hacer, transducir, y cada vez que volvamos a ver una araña, va a siempre utilizar el mismo camino, la misma ruta sináptica, bien, de la cual, por eso que siempre solemos tener la misma conducta y la misma reacción fisiológica, por ejemplo, cuando vemos una araña. Y todo eso se van instalando, se van programando, se van construyendo desde que se es bebé, cuando ya estamos frente directamente a los estímulos y al entorno de todo lo que nos rodea. Entonces, cada vez que veamos una araña siempre será el mismo circuito. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto una vez y una segunda vez y una tercera vez, y como siempre utiliza el mismo camino, pues ya cada vez que veamos una araña, esa reacción, esa conducta siempre será la misma porque siempre utiliza el mismo circuito. En este caso es un circuito cerrado.
la posibilidad de lo que vamos a ir viendo luego, que es la intervención, intervenir en ese bucle cerrado para abrir y poder dar pie a resetear conductas, a salir de esos bucles cerebrales, emocionales, cerrados y entender, saber del por qué razonamos siempre de la misma manera. De hecho, hoy en día la neurociencia está cada vez más cerca de entender qué es lo que nos pasa, porque es una raíz biológica, es una raíz neurológica de siempre respondemos de una manera, siempre de la misma manera. Tenéis que entender que, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, los TOC son reacciones automáticas porque van en circuito cerrado y siempre tenemos la misma reacción, porque estamos en un circuito cerrado. Un poquito más adelante veremos técnicas, maneras de poder abrir y salir de esos circuitos cerrados para poder resetear conductas, para reconducir conductas ineficientes en eficientes. Bien, acordaros, circuito cerrado, porque desde pequeño siempre hemos reaccionado de la misma manera. Es como a la hora de beber un vaso. Bien, desde pequeño nos han enseñado a beber un vaso, a levantarlo, beberlo y dejarlo. Entonces ya se hace de manera mecánica, automática, como un robot, porque ya se hace de manera inconsciente. No es necesario ser consciente de levantar un vaso porque lo hemos hecho tantas veces que luego esa ruta sináptica, ese circuito cerrado, a través de la repetición, de hacerlo una y otra vez, se han convertido en un hábito y ya se hace de manera inconsciente. Veremos un poquito más adelante cómo funciona el inconsciente. Y de ahí, pues siempre que tengamos las mismas emociones, bien, porque estamos en un circuito cerrado. Siempre repetimos el mismo patrón, la misma conducta y la razón biológica, neurobiológica, esa misma, porque nos hemos ido construyendo, tejiendo unas redes neuronales, unas autopistas de las cuales siempre repetimos una y otra vez de manera inconsciente. Por eso que las emociones son todas o casi todas son inconscientes por la razón esa. Bien, por eso que las emociones son, aparte de ser inconscientes, muchas veces no sabemos qué nos pasa porque son conductas que hemos heredadas, si son genéticas, y la segunda parte porque hemos ido repitiendo desde que hemos nacido. Por eso que muchas veces no sabemos lo que nos pasa por esa misma razón. Desde que se es bebé, igual se ha tenido un trauma, una mala experiencia, y hemos ido repitiendo esos mismos mecanismos, esas mismas rutas sinápticas de la cual siempre solemos tener las mismas emociones, los mismos pensamientos, bien, y actuamos siempre de la misma manera. ¿Cómo funciona el inconsciente? Bien, pues vamos a hacer un pequeño símil. Imaginaros que mañana vais a comprar el pan en coche y ese trayecto dura 10 minutos. ¿Bien? Comprar el pan es algo habitual, que lo hacéis casi todos los días, ¿bien? Y de la cual nos montamos en el coche, encendemos el coche, ¿bien? Ponemos el intermitente a la derecha y como siempre es el mismo circuito, pasamos las marchas, bien, la primera, la segunda, frenamos, nos paramos en el semáforo en rojo, volvemos a arrancar y como es algo que lo hacemos habitual, pues ya no estamos pensando, no estamos atentos realmente a la conducción. Hay que saber que, por ejemplo, en esos 10 minutos que dura el trayecto para ir a comprar el pan, 2 minutos estamos realmente atentos a pasar las marchas, a poner intermitente, a girar el volante y los 8 minutos estamos pensando en qué vamos a hacer de comer, qué le vamos a comprar a mi amigo que cumple años, al hijo que le tenemos que arreglar o coger cita para ir al dentista. Bien, es decir, 2 minutos estamos realmente atentos y los 8 minutos estamos pensando en todo lo demás, en todas las películas que nos estamos haciendo, en todos los pensamientos que tenemos en vez de estar realmente en la conducción. ¿Qué hace eso? Pues perdemos concentración, perdemos
inclusive pensamos, perdemos vitalidad. ¿Por qué? Porque no estamos en lo que realmente debemos que estar, que es en la conducción y no pensar en todas las películas que estamos teniendo. Bien, veremos luego los pensamientos, que hay que saber que esos pensamientos tienen un impacto directo sobre nuestro estado de ánimo. Es decir, si tenemos pensamientos negativos, el primer pensamiento negativo nos va a conducir a otro, a un segundo, y a un tercero, y a un cuarto, y un quinto. Y mientras estamos haciendo esa película, no estamos en lo que estamos ahora, en el presente, porque tenemos la mente que está divagando y nuestro estado de ánimo va a ir bajando. De lo mismo, cuando tenemos pensamientos positivos, el primer pensamiento nos va a conducir a un segundo positivo, a un tercero positivo, a un cuarto positivo, y todo eso nos hace tener pensamientos en cascada y con ello no estar en lo que tenemos que estar. No tenemos ni atención ni concentración porque estamos dando pie al inconsciente y no estamos en lo que deberíamos estar. ¿Qué pasa? Pues nuestro estado de ánimo será en picado. De ahí la gestión emocional de tener una ecuanimidad de humor, ni demasiados pensamientos positivos, ni demasiados pensamientos negativos, ni el estado de ánimo para arriba, ni el estado de ánimo para abajo. Bien, hay que entender que las emociones nos hacen vivir, experimentar esas emociones. Veremos cómo paliar, frenar esa avalancha de pensamientos, esas películas, para poder luego gestionar esas emociones. Pero lo veremos un poquito más adelante. Bien, seguimos con la parte de intervención y ahora de gestión emocional. La gestión emocional hay que entender que conlleva a una modificación química. Acordaros, las neuronas químicas, los neurotransmisores que se pasan de neurona a neurona en lo largo y ancho del sistema nervioso, pasa una información. Y ahí es donde falla esa información y donde empiezan a aparecer los déficits y trastornos mentales. De lo mismo con las enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, puede ser el Parkinson, que ahí cada vez es más, se sabe con más certeza de que es donde falla ahí. Esa, a la hora de pasarse la información de neurona a neurona, la química que pasa, lo que hace que el sistema nervioso o bien se colapse o no, o bien esté desequilibrado. Entonces, hay dos maneras de intervención. Según el grado, según la dolencia, según la enfermedad, según el déficit mental, y la más eficiente es la farmacología. Bien, de hecho, la neurofarmacología. Bien, porque como vimos, es un asunto de química, la farmacología es química. Se administra química, farmacología, para poder equilibrar esa información que se pasa de neurona a neurona. Y la otra intervención es el mindfulness y otras terapias conductuales. Veremos un poquito más adelante cuáles terapias se pueden llevar a cabo para tener una gestión eficiente, primeramente de los pensamientos, luego de las emociones y de los sentimientos. Pero es muy importante entender la raíz, lo que nos provocan esas emociones desde que se ha nacido, ¿bien?, hasta por etapas del neurodesarrollo y cómo poder intervenir directamente sobre ese neurodesarrollo para poder reconducir, resetear conductas y patrones mentales. Un patrón mental es como una imagen de una situación específica. Hoy en día, con las imágenes, la neuroimagen, la neurotecnología, se puede saber en situaciones, en cualquier situación, cuáles son las partes del cerebro que se encienden y donde cada vez se vuelve esos conductos, bien, esos patrones mentales que se van llevando a cabo una y otra vez en la manera que pensamos, en la manera de cómo nos emocionamos y de los sentimientos, cómo se refleja eso en las imágenes, en la
la neuroimagen en lo que pasa en el cerebro. Algunas técnicas de mindfulness puede ser la meditación, el yoga, la oración, el tai chi, el qigong, la respiración, contemplación. La finalidad es de tener la conciencia plena, de ser consciente en el aquí y en el ahora, de saber qué es lo que nos pasa ahora. Y ahora mismo, al principio, sé que estaba un poco nervioso y respiraba. Porque no estoy pensando en las experiencias que daba en el pasado, que me salían aparentemente mejores que la de ahora, o no estoy pensando en el futuro, bien, de cuándo las daré mejor que hoy. Y es estar consciente hoy, ahora mismo, el momento presente, para ser consciente qué es lo que me pasa, en este caso nerviosismo, y qué puedo hacer para poder regular, controlar esos pensamientos que me vienen y las emociones, bien, para poder recuperar esa tranquilidad, ser conscientes realmente lo que me pasa. Bien, cualquier técnica de mindfulness es buena, la es seguir o adoptar la que mejor nos venga. Puede ser, como podéis ver, la meditación, o hacer yoga, o hacer la oración, o tai chi, eso no importa. Lo que importa es realmente una que nos haga crear un hábito mediante la repetición de ciertas conductas, que se vayan tejiendo ese conducto cerrado mediante la repetición y se convierta en un hábito. El mindfulness significa vivir en el presente mediante una atención plena. Bien, hay que entender que vivimos constantemente en tres espacio-tiempos distintos, bien, de la cual influye directamente nuestra conducta, es decir, condiciona nuestra manera de ser, nuestras emociones, el estado de ánimo y en el día a día. En el pasado está. El pasado podemos ir hacia el pasado cuando teníamos dinero, o cuando teníamos más felicidad, o cuando no teníamos tantos problemas, o cuando teníamos más amistades, y eso es, hace, estimula lo que es la depresión. Es decir, tiempos mejores, como hoy vivo mal, soy infeliz, no tengo dinero, no tengo amigos, me vuelco en el pasado, ¿vale? Para poder vivir mejor en el presente ahora. Y eso no es bueno. Y de lo mismo el segundo es vivir en el futuro, que crea ansiedad, miedo, incertidumbre. Bien, sí, empezaré a vivir mejor cuando ya tenga una novia, o cuando ya me case, o cuando ya tenga un coche, o cuando tenga dinero, y nos perdemos el momento actual, el presente, que es el ahora. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué tengo que hacer hoy para poderme lograr un futuro mejor? Porque si vivo en el presente, aparte de tener atención plena, tengo plena conciencia de mí mismo, tengo plena atención y de forma prolongada, tengo más concentración, inclusive tengo más vitalidad. Y eso es lo que hace una de las prácticas de mindfulness, llevar a cabo, tener ese hábito para poder vivir en el momento presente. No es un tema religioso, puede ser un poco espiritual, pero es la manera de conocerse realmente, de averiguar qué es lo que nos pasa, cuáles son los pensamientos perturbadores, cuáles son las emociones que nos restan. Bien, de ahí a que Buda se pasó mucho tiempo debajo de un árbol y llegó a controlar, a gestionar todas las películas que se van sucediendo mediante el pensamiento, tanto del pasado o bien del futuro, bien que balanzamos, vamos bailando del pasado, del futuro, y eso nos quita tranquilidad, nos quita paz mental, nos quita sosiego, nos quita concentración, nos quita atención, nos quita esa manera de poder estar sin hacer absolutamente nada y de ser consciente de qué tipo de pensamientos y de emociones vamos teniendo para poder gestionar realmente y desde la raíz biológica
para poder vivir tranquilamente en el momento de hoy. Por eso mismo que hoy en día de los déficits y trastornos mentales más contemporáneos es la ansiedad, es la depresión, son los TOC, porque como vimos antes, la raíz neurofisiológica son las conductas, los circuitos cerrados y no salimos de ahí. Veremos un poquito más adelante cómo poder intervenir desde la raíz, desde la biología, para poder expandirse, salir de esos bucles y permitir crear nuevas conexiones, enjambrar con nuevas conexiones, con nuevas neuronas para poder salir de esos bucles cerrados. Bien. Por tanto, la práctica de mindfulness se convierte en una terapia extraordinaria, no solamente para elevar y expandir la conciencia, sino que también y sobre todo para conocerse realmente a sí mismo, para saber realmente cómo es uno mismo, de entender nuestras conductas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros círculos cerrados, entender eso para poder modificar. El conocimiento hace libre, como decía el neurocientífico Rafael Yuste, porque sabiendo, teniendo ese conocimiento pertinente, nos hace buscar, encontrar soluciones a los problemas que nos atañen. Por otra parte, es importante desde una opinión personal tener ciertos conocimientos de cómo funcionan los mecanismos biológicos y neurofisiológicos de las conductas para pretender evolucionar correctamente y hallar esa paz mental que aporta el vivir en el momento aquí y en el ahora. Podéis hacerlo vosotros cuando tengáis un ratito luego de estar 5 o 10 minutos sin hacer absolutamente nada, como automáticamente el inconsciente nos engaña, nos hace perder esa calma, esa tranquilidad, aparecen pensamientos, luego de esos pensamientos nos llevan a aparecer las emociones y ahí es donde perdemos esa paz, esa quietud que nos hace no estar, no poder parar y no estar tranquilo. De ahí, la práctica de mindfulness se centra en ocuparse en exclusividad del aquí, la hora. Este entrenamiento viene siendo el arte de observarse, de prestar realmente atención de forma intencionada y consciente de nuestra conciencia. A raíz de la práctica de mindfulness, y con el tiempo no penséis de que nos va a cambiar la vida en llevar a cabo un mes de mindfulness, hay que tener tiempo y paciencia. Hay que hacerlo sin esperar nada a cambio para que todo se instale natural en sí mismo, en crear esos hábitos, en fomentar, en estimular esas conexiones, esas rutas sinápticas para poder que se adapte a nosotros mismos. Muchas son las investigaciones llevadas a cabo en estas últimas décadas, aseguran la evidencia empírica, neurofisiológica y psicoterapéutica que emerge de las prácticas de mindfulness. Estas mejoran la capacidad a la hora de regular las emociones, de hacer frente a las disfunciones emocionales, así como la de reducir los pensamientos negativos y potenciar las pautas cognitivas. Conocemos todos el pensamiento crítico, pero ¿conocéis el pensamiento selectivo? El pensamiento selectivo es la capacidad, mediante un trabajo anterior llevado a cabo, qué tipo de pensamientos nos ayudan, nos aportan de los que restan. La capacidad de saber qué pensamiento, el primer pensamiento nos va a conducir a otro y a otro, y que esos pensamientos en la calidad va a tener una repercusión directa sobre nuestro estado de ánimo. ¿Qué tipo de pensamientos tengo? ¿Cuál es el primero? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Bien, de ahí es la atención plena, ser consciente del pensamiento que tengo, y cuando soy consciente que no me va a aportar, que me va a dañar, que me va a disminuir mi estado de ánimo, es esa capacidad de poder cambiar de pensamiento. ¿Bien? Ese es un pensamiento, es una capacidad de la cual se puede trabajar para ser uno consciente y libre y de propia voluntad de poder escoger qué tipo de pensamiento quiero llevar.
porque si son pensamientos negativos, eso nos va a conducir, acordaros, a tener el estado de ánimo bajo. Seleccionar qué tipo de pensamiento, y cuando viene un pensamiento detractor, es erradicarlo, cambiarlo, modificarlo en un pensamiento positivo. Es la esencia de la calma mental, de la tranquilidad, elegir de manera propia qué tipo de pensamiento quiero desarrollar o quitarlo y cambiarlo. Aquí, según Goleman, todo el mundo lo conoce, Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, que se hizo muy conocido, pero antes de él hay también uno de los padres de la inteligencia emocional que apenas se oyen, que llevaron a cabo esos componentes y que hablaron por primera vez de manera contemporánea de la inteligencia emocional, que es John Mayer y Peter Salovey, ¿bien? De las cuales destacan 5 componentes, junto a Goleman también, de los 5 componentes de la inteligencia emocional. Primero, que es la conciencia de sí mismo. Como vimos, entender qué tipo de pensamientos tengo, cuáles son, por qué pienso, ¿bien? ¿Me sirven? ¿No me sirven? ¿Le doy más bola al pensamiento? ¿A las emociones? ¿Me aportan algo positivo? ¿Las emociones me van a ayudar a solucionar un problema? Es la conciencia de sí mismo, del autoconocimiento, entenderse realmente. Y a partir de ahí es el segundo punto, el componente, que es la autorregulación, modificar el pensamiento, las emociones, desde la conciencia plena de ser consciente de qué tipo de pensamientos, emociones tengo para poder regularlos y cambiarlos. Eso le llama la parte de desarrollo de la metacognición, por encima de sí mismo. Ser como tipo una cámara por encima de nosotros y ser consciente de los pensamientos, de las conductas, de las emociones que vamos teniendo para poder regular. Es como un ser por encima de sí mismo que te permite ver desde arriba o desde otro enfoque cuál es, como tipo en la mano de la mafia, por ejemplo en la película del muñeco ese, poder lo mismo sobre sí mismo, poder regularse a sí mismo y hacer como uno quiere ser, convertirse. Luego está la motivación. Hay 2 tipos de motivación, aunque hay más, pero la más importante es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La intrínseca es decir, ¿por qué quiero hacer? ¿Por qué quiero controlar, manejar, gestionar mis emociones para vivir mejor, para ser mejor persona a sí mismo? Cosa que la motivación extrínseca es llevar a cabo algo para obtener un provecho, un beneficio, un bien material. Hay que entender que la primera, la intrínseca, es la motivación de sí misma, el autoconocimiento, el motivarse automáticamente desde sí mismo, bien, para poder lograr algo, pero sin esperar nada. Os lo puedo asegurar, es la parte más difícil, hablando mal pronto, la más jodida, pero la que más satisfacción da, porque se hace para mejorarse a sí mismo, para vivir mejor, para vivir con mayor bienestar, para vivir con mayor felicidad. Bien, es importante diferenciar esos 2 tipos de motivación. Luego está la empatía, todo el mundo la conocemos, de ponerse en los zapatos de los demás, de entender, de averiguar el porqué y desde el lado bueno de las personas, porque creo todavía en la bondad y las personas buenas, de poder ayudarles con nuestro conocimiento desde que estemos bien uno mismo para poder ayudar a los demás. Y luego están las habilidades sociales. Son muy importantes. Hay que saber que el cerebro es social. El ser humano de por sí es social. Necesita interactuar con las personas. Necesita hablar, comunicarse, expresarse, dar opiniones, ¿bien? Y todo allí son trabajos que se permiten mejorar esas habilidades sociales y es una manera también de poder intervenir en esa gestión emocional. Un ejemplo puede ser de saber comunicarse de manera asertiva, ¿bien? Es decir, que tiene que haber un equilibrio entre el pasotismo y el otro, la agresividad. Y eso nos lleva directamente a la teoría de las inteligencias múltiples. No está avalada por la neurociencia
por dos motivos, que lo vamos a ver rápidamente. Uno, según Howard Gardner, en su teoría, se cree que cada inteligencia está repartida ubicada en sitios concretos del cerebro. Y no es así, están repartidas por todo el cerebro, que tienen conexiones en todas las partes. Y la segunda no son inteligencias, sino que son habilidades, capacidades y no inteligencia. Porque muchos teóricos hablan exclusivamente de la inteligencia humana. Pero la vamos a utilizar, la inteligencia emocional, para ver las habilidades que componen la inteligencia emocional. Y primera es la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para conocerse a sí mismo, de entenderse, averiguar qué es lo que nos pasa, averiguar el por qué reaccionamos de tal manera, por qué tenemos siempre conductas cerradas y repetitivas y no sabemos el por qué. ¿Ven? Y sus características son la de reflexionar, de planificar, de soñar, de imaginar, de saber pensar. Acordaros, el pensamiento selectivo, ser capaz de elegir el pensamiento que se quiera y evaluar. Y por otra parte es la capacidad interpersonal, que es la capacidad para conocer y comprender a los demás, bien a la hora de relacionarse, amigos, de interactuar, de opinar, ¿bien? Y son la de intercambiar, la de relacionarse, comunicarse, organizar, observar, empatizar. Y estas dos forman la inteligencia emocional. Pero no todo es oro lo que brilla con la inteligencia emocional. Bien, hay que entender que el 90% de las decisiones que tomamos a diaria son inconscientes. ¿Os acordáis del inconsciente? ¿Cómo funciona? Del camino para ir a comprar el pan. Pues funciona así. Funcionamos al 90% de manera autómata, como un robot. Son de las circuitos cerrados y las reacciones y las conductas siempre son las mismas. Por eso que hay que contrarrestar, pero más bien hay que usar la lógica del raciocinio, y ahí nos lleva directamente a la inteligencia lógica matemática, ¿bien? Que es el uso del raciocinio y la lógica. Hay que entender que el cerebro de por sí es lógico, usa la razón, ¿bien? Las decisiones que tomamos de la parte emocional, o bien puede ser desde la ira, o bien puede ser desde el miedo, o bien desde la frustración, o bien de la impotencia, nos lleva a tomar decisiones erróneas, ¿bien? Y eso es lo que nos hace tomar decisiones tras decisiones incorrectas. Y ya pues volvemos en un bucle, nos metemos en otro problema, y en otro problema, y en otro problema, y de ahí lograr esa paz mental, esa tranquilidad, ese sosiego para poder usar el cerebro con cabeza, con la lógica, con el racionamiento, con la tranquilidad necesaria para tomar mejores decisiones. Por eso que es muy importante a la hora de tomar decisiones, no hay que tomar decisiones desde la emocionalidad, desde la impulsividad, desde la irreflexionalidad, sino que calmarse, tranquilizarse, ¿bien? Oxigenar el cerebro, hay que entender que el cerebro funciona mejor, obviamente, lógico, cuando está tranquilo. Pues hay que tener mucho cuidado para no meterse en más problemas a la hora de tomar decisiones desde la parte irracional, emocional. La inteligencia intrapersonal, como vemos, es la capacidad de conocerse a sí mismo. Es de entender realmente el autoconocimiento, el conocerse a sí mismo para saber qué es lo que me pasa. Soy inteligente, obviamente, pero la enfocamos bien, la inteligencia. ¿Eh? Es decir, soy inteligente, pero tengo ansiedad. Soy inteligente, pero tengo depresión. Soy inteligente, pero tengo mucha impulsividad. ¿Vale? Y soy inteligente, pero ¿por qué me cuesta tanto concentrarme o estar a tanto? ¿O por qué vivo en el pasado? Y eso que soy súper mega inteligente. ¿Y por qué vivo en el futuro? ¿Bien? ¿O por qué tengo ansiedad? ¿O por qué tengo la manía de pensar demasiado si soy muy inteligente? ¿Vale? ¿Y por qué pienso mal? Soy inteligente, pero ¿por qué
en una y otra vez las mismas conductas, o soy inteligente y no soy dueño de lo que o de lo que pienso o de lo que me pasa, y por qué soy inteligente y no logro dormir bien o me cuesta conciliar el sueño, ¿bien? O por qué no encuentro el amor, o soy súper y mega inteligente y soy la hostia hablando mal y pronto y estoy solo. ¿Por qué? Hay que darle una vuelta a la parte de la inteligencia. Y ahí nos lleva la inteligencia interpersonal. Como os comenté, el ser humano es social de por sí. Entonces ahí es la capacidad de saber comunicarse con el entorno. Eso nos va a ayudar a adaptarnos mejor, a que nos ayuden, ¿bien? A saber comunicarse con asertividad, a saber expresarse sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos a la hora de, por ejemplo, de pedir un aumento de salario al jefe, o en caso de un problema o de un malentendido o de un error de comunicación, poder retomar la conversación con un amigo, con un compañero, con un conocido. ¿Ven? Es muy importante esa parte de saber expresarse. La inteligencia interpersonal es de cómo quiere uno mostrarse ante el mundo. Acordaros que la conducta viene regida, uno, por la genética, y dos, por el entorno. Si tenemos dificultades con el entorno, eso nos va a perjudicar, nos va a sabotear nuestra conducta, ¿bien? Y sobre todo en las emociones. Es muy importante tener en cuenta eso. La segunda, otra de las intervenciones es la neuroplasticidad. Como vimos, acordaros antes con el tema del neurodesarrollo, bien, a la hora de crearse conexiones, de ampliar, de salir de esos bucles, ¿bien? De esos conductos cerrados. Una de ellas es la neuroplasticidad, es un proceso específico de la neurofisiología, ¿bien? Y todo eso lo tenemos, ¿bien? La neuroplasticidad, la capacidad de crear nuevas conexiones, de ampliar nuestras redes neuronales, sinápticas, salir de esos bucles. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un aprendizaje, ahora lo vamos a ver, deja una huella en el sistema nervioso y ya no es lo que antes. Si, por ejemplo, si ahora, y espero, lo deseo, habéis aprendido algo, la neuroplasticidad ha funcionado porque ha dejado ese nuevo aprendizaje que habéis tenido ahora una huella en el sistema nervioso y lo que hace se ha expandido, ha creado nuevas conexiones. Las rutas sinápticas, en vez de estar en un círculo, se ha abierto, se ha expandido, se ha ido a comunicarse con las demás neuronas. ¿Bien? Es una de las maravillas del ser humano, que es la neuroplasticidad, y una de otras de las técnicas, la habilidad de crearse a sí mismo, que es la visualización creativa. Seguramente habréis entendido ese término, la visualización creativa, que es la capacidad, la habilidad de recrearse a sí mismo en determinados momentos. Dicho de otra manera, voy a visualizarme de cómo quiero ser realmente con los 5 sentidos, tocarlo como si lo estuviera, imaginarme, oírme dentro de 20 años, pues al final lo logré, pues tener una nariz recta o tener, ¿cómo es? Un vientre plano o tener brazos, músculos, y esa es la habilidad de construirse a sí mismo como hacía el Miguel Ángel con ese trozo y ese bloque de mármol, construirse a sí mismo. Y eso se puede hacer gracias a la neuroplasticidad, a cambiar los estímulos, la manera, las experiencias, las vivencias y gracias a la visualización creativa, crearse como uno quiere realmente. Como vimos, el mecanismo operativo del sistema nervioso que es la neuroplasticidad. Al ser plástico el sistema nervioso, el cerebro logra modificar la estructura de cableado del sistema nervioso, va creando nuevas relaciones, estableciendo nuevas conexiones, moldeando de manera natural nuevos circuitos neuronales que van paulatinamente alterando el funcionamiento, cambiando los patrones de conducta, la neuroplasticidad. Y es un fenómeno, es un mecanismo que dura toda
la vida, inclusive con 90 años, la capacidad de reestructurar el sistema nervioso que luego se verán reflejadas a las conductas. Y ahí es la intervención neurobiológica directamente en el sistema nervioso para poder resetear conductas, cambiar, modificar comportamientos, comportamientos inclusive mentales. Esa es la capacidad de resetear conductas y salir de los bucles. De ahí la neuroplasticidad, que es un mecanismo del sistema nervioso que le capacita para modificarse y generar así, reorganizar y o eliminar conexiones neuronales en respuesta a la información nueva, como os dije, deja una impronta, una huella en el sistema nervioso. Luego está la estimulación sensorial, el desarrollo, neurodesarrollo, que es el desarrollo del sistema nervioso en caso de disfunción o de daño. Ahora vamos a ver dos hallazgos y uno de ellos consistió en el descubrimiento de un mecanismo que sirve para activar las células madres de cerebros de roedores, logrando por lo tanto generar nuevas neuronas en el bulbo olfatorio. La regeneración, bien, eso es un mecanismo, bien, es una herramienta, es un procedimiento del sistema nervioso a la hora de regenerar nuevas neuronas en el bulbo olfatorio y así durante toda la vida. Obviamente, ese mecanismo es mucho más funcional, es mucho más amplio y la capacidad es mucho más grande cuando se es joven, pero inclusive en la edad con 80 o la senectud, ese mecanismo sigue funcionando. Y luego de poder despertar células madres en el hipocampo, viene dada en el cerebro del 2023 que gracias a la neurobióloga Aisha Morales, que es la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, van creando nuevas células, nuevas neuronas. ¿Bien? Es decir, hay la capacidad con la vejez que se va perdiendo las funciones ejecutivas, la información que se pasa de neurona a neurona cada vez va más lenta, de ahí el deterioro lógico, obvio, de la cognición, por ejemplo, pero lo que hace la neuroplasticidad de hacer trabajar el cerebro, bien, sigue generando nuevas neuronas. Si os parece, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos y vamos a pasar a la ronda de algunas preguntas. ¿Bien? Aquí vimos el rol de la neurociencia, es entender las conductas que nos vienen dadas o bien por la parte genética, que es un porcentaje mínimo, sino más bien por todo lo que es el entorno y cómo una serie de ciencias están puestas a disposición para entender el funcionamiento y la estructura del cerebro, sino que más bien del sistema nervioso. Todas esas ciencias están puestas a disposición para entender el sistema nervioso. Como vimos, el sistema nervioso refleja nuestras conductas. Aquí vimos cómo empieza todo, bien, desde la calidad del semen del papá o desde el ovario de la mamá, cuando se juntan sale el cigoto, ¿vale? De ahí la fecundación, y todo eso va a predisponer al futuro bebé. La memoria genética, acordaros, la impronta, el código ADN, que lo hemos heredado desde nuestros antepasados neandertales, bien, que es el mismo que tenían ellos que tenemos ahora. Donde cambia son la secuencia de los genes, que ahí sí se puede modificar, alterar mediante metilaciones y la epigenética, todo lo que es el entorno, bien, cómo afectan a nuestras células, pero a nivel anatómico, a un nivel atómico, bien, celular, de ahí la neurobiología. Y luego la segunda memoria, que es la memoria nerviosa, que es la conductual. Heredamos ciertas conductas, pero podemos modificar, cambiar, alterar el curso de esas conductas mediante nuestra exposición directa a nuestro entorno, en las calidad
de la estimulación que vamos teniendo, la estimulación sensorial, la estimulación visual, la estimulación auditiva, todo eso se puede cambiar para poder mejorar las conductas. Aunque nuestro abuelo haya una cierta conducta, pues nosotros heredemos esa parte, pero se puede modificar modificando lo que es el entorno. Aquí vimos, repetimos, la conducta viene regida por los genes, acordaros, el código ADN, la impronta del entorno. Y todo eso, nuestra conducta, se refleja directamente en el sistema nervioso. Es decir, si una conducta, una respuesta a un cierto estímulo nos hace ir en círculo cerrado, bien, si cambiamos los estímulos externos, va a cambiar ese círculo cerrado. Tan fácil como es. Y esa es la raíz biológica de las emociones. Aquí vimos la epigenética, es decir, el estudio del entorno, cómo afecta directamente a nuestras células, a nuestras neuronas, inclusive a nivel atómico, ¿bien? Y cómo va desarrollándose, va moldeándose, va cambiando la estructura del sistema nervioso gracias a la exposición del entorno, ¿bien? Y se va a ir reflejando en el sistema nervioso. A ser un ser vivo, pues se va a ir modificando, va cambiando, ¿bien? En todo lo largo y ancho del sistema nervioso. Acordaros, primeramente, la información del entorno visual de los 5 sentidos va a transducirse, esa información se va a transformar o bien en energía eléctrica o bien en energía química, ¿bien? Y esa información a nuestro cerebro y a nuestra médula espinal, que es el sistema nervioso central. Y a partir de ahí va a ir propagándose gracias al sistema nervioso periférico, para ir al resto del sistema nervioso que cubre todo nuestro cuerpo. Aquí, en función de nuestros estímulos que vamos teniendo, la repetición larga, tanto lo bueno como lo malo, pues se va a ir reflejando en circuitos cerrados. Por eso que siempre tenemos las mismas reacciones, las mismas conductas ante ciertos estímulos, y por eso que reaccionamos de manera inconsciente y siempre de la misma manera, porque funcionamos en un circuito cerrado, bien, y de ahí la neurociencia, entender realmente qué es lo que me pasa a nivel individual. Y cada vez la neurociencia y la ciencia está cada vez más cerca de entender todo eso. Por eso que vivimos de manera inconsciente, autómata, y no sabemos lo que nos pasa, y no sabemos la raíz de las emociones, y por mucho que queramos modificar, cambiar, controlar las emociones, no somos capaces, porque hay algo detrás de ello, que es biológico. Aquí vimos el inconsciente, como de un trayecto de 10 minutos, 2 minutos estamos realmente atentos a la conducción, y los 8 minutos distintos estamos pensando en todo lo que tenemos que pensar. Estamos en el cumpleaños, en lo que tengo que comprar, en lo que voy a hacer de comer, en mi hijo que sale del colegio, de no sé qué, y mientras conducimos, pues no estamos ni atentos, concentramos y vamos perdiendo energía porque estamos en lo que no debemos de estar. Y es de 10 minutos, pero durante horas, quizás en una hora estemos realmente atentos 10 minutos o 20. ¿Vale? Aquí vimos que cuando se habla de gestión emocional, eso lleva a modificación química. Entonces, uno de los métodos de intervención en función del grado y la dolencia o de la enfermedad mental, de las más efectivas y eficientes, es la farmacología, que es químico y sirve para regular los circuitos químicos. Y la otra parte, en grados, no cuando son dolencias mínimas o no son perjudiciales o que no nos quitan capacidad de vivir, autonomía y todo eso, ya se puede hablar de mindfulness para reconducir, resetear conductas y los patrones mentales. Aquí hay distintas técnicas de mindfulness, podéis elegir la que os dé la gana, la que mejor os venga mejor y la que mejor os haga bien, de bien. Pues en la meditación, el yoga, la oración, el tai chi, el qigong, la respiración, contemplación o mismamente ir a andar y estar
relajación y estar tranquilo. Eso hace de estar viviendo en el aquí presente, en tener conciencia plena. Es la que nos va a permitir averiguar qué es lo que nos pasa, cuáles son los pensamientos detractores, cuáles son las emociones que no nos aporten, las que nos restan, los sentimientos que nos hacen ser infelices. Ahí está la manera de poder intervenir directamente en esa parte biológica y emocional. 3 espacios de tiempo: el pasado, ¿qué pasado está? Y el futuro. El futuro, ansiedad, incertidumbre. Y esos dos nos hace bailar de uno a otro sin estar en el presente, en el momento, que es donde están todas las claves para ese famoso bienestar, esa felicidad y sentirse con paz y tranquilidad mental en el presente. Acordaos del pensamiento selectivo. ¿Qué tipo de pensamiento quiero tener? Hasta ahora se habla del pensamiento crítico, ahora hay una nueva ola, una nueva tendencia, que es el pensamiento selectivo. ¿Qué tipo de pensamiento quiero tener? El pensamiento, un segundo pensamiento, un tercer pensamiento, un pensamiento, avalancha de pensamiento, nos hacemos unas películas y esas películas tienen un impacto directo sobre nuestro estado de ánimo. Si son buenas películas, tendremos un estado de ánimo óptimo. Si tenemos pensamientos negativos, pues tendremos un estado de ánimo negativo. Y así no podemos estar bailando bueno, malo, malo. Y vivir en el presente, conciencia plena, es lo que nos hace tener una ecuanimidad de humor. Aquí vemos los 5 componentes, que es también intervención, mejorar esa parte, que es la conciencia de sí mismo, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales, que es una de las partes de la metacognición, que es por encima de sí mismo. Es como el muñeco este del padrino de la película, donde uno está por encima y va gestionando el muñeco. Aquí vemos la inteligencia emocional, pero no todo lo que es oro es brilla con la inteligencia emocional. Tiene que ver esa parte lógica, tiene que saber tener esa parte de raciocinio bien a la hora de tomar decisiones. Aquí vimos, somos inteligentes, obviamente, pero dormimos mal. Somos inteligentes, pero tengo ansiedad. Soy inteligente, pero tengo depresión. Duermo mal, soy inteligente, pero no logro concentrarme o tener una atención plena. Hay que volver a la raíz de inteligencia, que la raíz de la inteligencia es unir las capacidades o las herramientas para dar soluciones a los problemas reales. Aquí la inteligencia personal es cómo nos queremos mostrar ante el entorno. Acordaros de la conducta viene regida por la genética, que es un mínimo por cien, y por el entorno, que es el otro gran porcentaje. Bien, depende de nosotros cómo nos movemos para poder expresarse, ser mejor comunicativo y sobre todo seguir con ese instinto de supervivencia y adaptarnos. Aquí vimos la importancia de la neuroplasticidad, la habilidad de hacerse a sí mismo y salir de esos bucles cerrados, repetitivos, inconscientes y conductuales, claro, mediante la visualización creativa, recrearse a sí mismo dentro de unos años o antes de un examen para vernos reflejados con los 5 sentidos, cómo queremos llegar a. Bien, aquí vimos la plasticidad, el mecanismo del sistema nervioso, bien para modificar y generar, reorganizar o eliminar conexiones neuronales y que vienen dadas, bien, por la información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo y neurodesarrollo, la disfunción y el daño. Bien, los hallazgos de la cual se generan nuevas neuronas, que es un mecanismo de la neuroplasticidad, bien, a la cual se trabaja el cerebro. No hay edad para seguir trabajando el cerebro, para seguir aprendiendo nuevas cosas, de la cual se van generando nuevas células y neuronas.
Bien, si os parece, vamos un poco tarde, pero bueno, vamos a pasar a alguna ronda de preguntas si tenéis alguna duda. Uf, qué calor. A ver si me deja pasar a la ronda de preguntas si tenéis alguna duda. De todas maneras, como os dije, si queréis indagar más con respecto a, a la neurociencia, bien, podéis encontrar, como podéis ver en mi canal de YouTube, un montón de open class, de masterclass y conferencia con respecto a la neurociencia, todos los que llevan las neurociencias, inclusive las ciencias de cómo funciona el sistema nervioso, la anatomía. Bien, de hecho, también os recomiendo, de la cual podéis compartir con amigos, conocidos, compañeros, una excelente máster en neurociencia y educación que estamos impartiendo. Yo soy el profesor, bien, y el encargado de llevar a cabo este máster de CESUMA, bien, que es realmente increíble. No solamente que os garantiza un futuro profesional, sino que más bien tener ese conocimiento pertinente para poder, eso como vimos, modificar, indagar más con respecto a temas como las inteligencias múltiples, con respecto a temas de bienestar, de felicidad, a la hora de expresarse en público, a la hora de vender. Es decir, es un novedoso, primerísimo máster sobre neurociencia y educación. A ver, Rebeca, ¿qué técnica de respiración nos recomienda? Bien, a ver, nos queda poquito tiempo, pero yo suelo recomendar, uno es inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Y hacer una serie así de 10 respiraciones seguidas. No tiene que haber ninguna interrupción. Por ejemplo, si estoy contando uno lentamente, ahora luego rápido, porque pero si al cabo de la respiración número 4 no recuerdo cómo sigue, bien, tengo, y muy importante, volver a empezar desde cero, porque eso nos hace trabajar la atención y la concentración. Es como tipo un pequeño castigo a nuestro despiste y volver a empezar a cero. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca. O inhalar por la nariz o exhalar por la nariz, según más cómodo estés. Bien, en momentos de estrés o de ansiedad es muy importante aprender a pararse 5 o 10 minutos y dedicarlos solo a respirar. Pero no estar pendiente, o no, que estoy perdiendo los papeles y ya me vuelve la ansiedad. No, es estar focalizado, concentrado exclusivamente en la respiración y nada más. En contar la respiración, porque mientras estamos contando la respiración no estamos pendiente lo que es la ansiedad, porque estamos enfocados en la respiración y llevar la cuenta de los números de respiraciones. Autores, recomienda en neurociencia, hay muchos. Puede ser, por ejemplo, de lo que vimos ahora, de la raíz biológica, que es recién, tenéis que leer Eric Kandel. Lo pongo aquí. O podéis también, Damasio, Antonio, que son neurocientíficos, que ya están indagados en la parte biológica, neurobiológica de lo que son los temas de las emociones. Ya no tanto estamos hablando de un tema espiritual, no, no, es la raíz biológica que gracias a la espiritualidad en temas, por ejemplo, de las técnicas de mindfulness, se permite llegar a eso. ¿Ven?
Por asuntos de diferencia, sí, se puede encontrar todas estas Open Class y Masterclass, tanto de CESUMA o de CUP, y podéis preguntar a un coordinador que os pase el enlace. Pero si queréis, en la página podéis ver mi enlace, pero bueno, os voy a poner aquí. Si no digo tontería, creo que es Frank Pérez 01. Bien, me podéis encontrar aquí, encontraréis todas mis conferencias. ¿Vale? Claudia Esperanza, este es, ¿vale? Es Frank, es que no sé, no, a ver, los vuelvo. Frank, creo que está aquí. Bueno, me podéis buscar como Frank Pérez 01, ¿bien? Ahí encontráis todo lo necesario. Que no sé, tengo algún, a ver si me deja ahora. Frank Pérez 01. O podéis encontrar en Frank Pérez, podéis ver en CESUMA o Open Class, ¿vale? Bueno, pues a ver, ¿alguna duda más? Gracias a todos vosotros, gracias por vuestra atención. Para los que sigáis el máster en ciencia y educación, nos vemos la siguiente masterclass el jueves 8. Y para los demás podéis encontrar la nueva conferencia, estar atento, la siguiente Open Class, que será el 4 de septiembre, que hablaremos de un tema súper interesante, que es el mindfulness desde la neurociencia. Bien, gracias a todos, que tengáis una excelente buena tarde, ir por la sombra, aquí hace un calor, y nada, os deseo una feliz tarde. Gracias a todos y buenas tardes.